Hoy quiero hablaros sobre la excepción de la fe, ya que dentro de la fe a veces Dios marca ciertas excepciones, las cuales tenemos que entender si no queremos hacernos daño a la hora de tratar con Dios, porque puede suceder que a lo largo de tu vida sientas que Dios no te trató como te prometió, y eso es un sentimiento muy peligroso, un sentimiento al que yo mismo me he enfrentado, y por medio de esta palabra el Señor pues ha traído orden a mi mente en medio del caos y paz en mi corazón en medio de la tormenta. Por eso quiero compartir la palabrica contigo, sabiendo que habéis muchos que estáis pasando por las mismas circunstancias que yo, y quiero predicarte este mensaje para sanarte de la herida de lo que no entiendes. Ya que aunque hay una herida que te es necesaria, es una herida que lleva a cabo el Padre, que es amor por excelencia, es el propio Dios quien lleva a cabo esta herida sobre la persona de sus hijos. Es una herida quirúrgica que el santo cirujano lleva a cabo en sus hijos a través de su misterioso quirófano, donde aunque no entendemos bien lo que él hace allí, pero son heridas que nos son necesarias. Dice Dios: yo soy el que hago la herida, yo soy quien la vendo, soy quien la sano. Está hablando de heridas quirúrgicas que el Padre que te ama con un amor infinito hace en tu vida como santo y buen cirujano para el bien de tu persona. Son asuntos que no logramos entender, pero luego hay otras heridas que no necesitas. Es de lo que yo quiero hablarte hoy. Son heridas que te están haciendo mucho daño, heridas que se están infectando en tu corazón. Es la herida de lo que no entiendes. Por eso quiero hablarte sobre este asunto de la palabra, que es la norma de la fe y la excepción de la fe. Dos asuntos que tenemos que entender y distinguir para, a la hora de tratar con Dios, no hacernos daño en el trato con Dios, ¿vale? Cuando hablamos de la norma de la fe, estamos hablando de la ley y la promesa que Dios ha establecido como norma para los que creen. Luego está la excepción de la fe, que es cuando Dios rompe la ley y la norma establecida de una forma legal por un motivo justificado y sin darle explicaciones a nadie. Tenemos que entender que Dios tiene poder para establecer la ley, pero también tiene poder para romperla, ¿vale? Marcando una excepción, vuelvo a repetir, de una forma legal por un motivo justificado y sin darle explicaciones a nadie. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Todos, conduciendo con nuestro coche, hemos estado ante un semáforo en rojo, parados, sujetos a la ley y a la norma del semáforo, ya que esa es una ley prioritaria, es una ley de máxima importancia, que ante un semáforo en rojo todos se sujeten y se paren. El que se atreve a saltarse esta ley se está jugando la vida en ello. Todos hemos estado muchas veces sujetos a la ley del semáforo en rojo, y a todos nos ha pasado que de repente hemos escuchado unas sirenas de alarma. Hemos mirado por el retrovisor y hemos podido ver cómo un coche de policía, de ambulancia o de bombero venía a toda velocidad, y cómo, a pesar de que el semáforo está en rojo, todos los coches se han apartado sabiendo que estos vehículos de emergencia, con estas sirenas de alarma, tienen poder y autoridad para saltarse la ley del semáforo de una forma legal por un motivo justificado y sin darle explicaciones a nadie. Y aunque esto ha sucedido, todos hemos seguido ahí quietos a la ley, sujetos a la ley del semáforo. Así tenemos nosotros que entender que dentro de la norma que Dios ha establecido en su palabra, en su promesa, en la fe en la que nos pide que vivamos y caminemos, también Dios tiene el poder de marcar una excepción, romper la norma establecida de una forma legal por un motivo justificado, sin darle explicaciones a nadie. Y tenemos que entender que Él es capaz de hacer esto. Aquel que es amor por excelencia, aquel que te ama por excelencia, es capaz de hacer esto, y nosotros tenemos que seguir sujetos a esa norma, a esa ley establecida dentro de la fe. Te cuento esto porque sé que hay mucha gente que en este tiempo le ha tocado vivir circunstancias que no entiende, le ha tocado sentir en su corazón que están siendo tratados, que Dios no los
está tratando conforme a la promesa que recibieron, ¿vale? Ya que la palabra promete y establece como norma, establece Jesús como norma dentro de la palabra: el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Eso es una norma, una promesa establecida dentro de la fe, que Jesús la estableció. Pero acuérdate que dentro de la norma también Dios tiene el poder de romper la norma, marcar una excepción, y puede suceder que el creyente, aunque pida con fe, puede suceder que el que pide no recibe, que el que busca no halla, y al que llama no se le abre, ¿vale? Puede suceder, porque el mismo que tiene poder para establecer la norma, también tiene poder para marcar una excepción y romper la norma de una forma legal, por un motivo justificado y sin darle explicaciones a nadie. Y nosotros tenemos que seguir creyendo de una forma ciega y absoluta en la norma establecida: el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre, a pesar de que nosotros hayamos vivido la excepción de la ley, a pesar de que sujetos nosotros al semáforo hayamos visto como unas sirenas de alarma han tenido el poder y la capacidad de saltarse la ley. Nosotros tenemos que seguir estando sujetos a esa ley, a esa norma establecida en el bendito nombre del Señor. Ya que aquellos que han pasado por esta experiencia, la experiencia de que sienten que en algún sentido no han recibido lo prometido, que sienten que pidieron y no recibieron, que buscaron y no hallaron, que llamaron y que nadie les abrió, han sido hechos semejantes a los héroes de la fe, que la palabra nos habla en el capítulo 11 y verso 39. Mira lo que dice la palabra sobre los héroes de la fe. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí la palabra nos habla y nos presenta a los héroes de la fe, y dice la palabra que aunque estos hallaron buen testimonio delante de Dios por medio de la fe, aún así no recibieron lo prometido. Pero sigue diciendo la palabra en el verso 13 del mismo capítulo: sobre ellos dice la palabra, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos, dice, pero creyéndolo. Aquí la palabra nos dice que estos han sido clasificados como una estirpe diferente, como una clase diferente. ¿Por qué? Porque estos, aunque no recibieron lo prometido, aún así se atrevieron a seguir creyendo hasta la muerte en la promesa que nunca recibieron en esta tierra. Increíble, ¿eh? Tremendo. De la misma forma, ¿vale? Aquellos que hemos sido participantes de esta misma experiencia, participantes de pasar por experiencias donde sentimos que no hemos recibido lo prometido, donde pedimos y no recibimos, donde buscamos y no hallamos, donde llamemos y nadie nos abrió. De la misma forma hemos sido incluidos dentro de este capítulo, los héroes de la fe, aquellos que aunque alcanzaron buen testimonio delante de Dios por medio de la fe, dice la palabra, no recibieron lo prometido. Pero esto no quiere decir que Dios se olvidó de ti o de mí, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto lo único que nos enseña es que el mismo Dios que tiene poder y autoridad para establecer la norma de la ley, también tiene poder y autoridad para hacer la excepción de la ley y saltarse la ley de una forma legal, por un motivo justificado y sin darle explicaciones a nadie. Por eso, hoy quiero animarte a que sigas creyendo ciegamente en la ley de la palabra, que sigas creyendo ciegamente que el que pide recibe, que el que busca halla y al que llama se le abre, porque esa es la norma establecida y la promesa que Jesús estableció para los que creen. Por eso, sigue creyendo, aunque tú no hayas recibido lo prometido, porque tú has sido catalogado en otra estirpe, has sido catalogado en otra clase. Esa clase y esa estirpe son los héroes de la fe, que dicen la palabra, déjame que te lo lea otra vez. Dice la palabra
Y todos estos, verso 39, capítulo 11, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, pero creyéndolo. Los que se atreven a seguir creyendo a pesar de no haber recibido lo prometido, han sido catalogados, clasificados en una estirpe diferente como héroes de la fe. Esto me hace acordarme de cuando Dios habla de Job y le dice a Satanás: has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás le responde: ¿acaso Job creyó a Dios de balde? Déjame que lo toque y lo verás. ¿Sabes lo que le está diciendo Satanás a Dios? Le está diciendo: estás presentando a un hombre, ¿vale?, como la máxima autoridad en la fe, pero este hombre nunca ha creído en ti de balde. Este hombre, cuando siembra, cosecha al 100 por 1. Este hombre ve a Dios en todos sus asuntos. Este hombre nunca ha recibido un no por respuesta. Este hombre todo lo que quiere lo recibe, ¿vale? Pero, ¿acaso para que hables así de él, ha creído este de balde? Dice Satanás en esta porción de la palabra, sabiendo Satanás que la fe más excelente, que la fe más alta, es la fe que se atreve a creer de balde, ¿vale? Por eso, Dios, que conoce la integridad, que conoce la calidad del siervo que está presentando, dice: tócalo, porque aunque no le conceda, porque aunque no lo proteja, porque aunque no le responda, él seguirá proclamando que yo vivo. Por eso dice Job: Jehová dio, Jehová quitó, pero bendito sea el nombre del Señor. Y dice: y aunque él me matare, en él seguiré esperando, porque he aprendido que el mismo Dios que tiene poder para establecer la norma como fe, el mismo Dios que cuando pides recibes, que cuando buscas hallas, que cuando llamas te abre, es el mismo Dios que tiene la autoridad para marcar la excepción dentro de la norma y romperla de una forma legal por un motivo justificado y sin darle explicaciones a nadie. Y puede suceder que el que pide no recibe, que el que busca no halla y al que llama no se le abre. Pero aunque yo, Job, dice en ese momento, me ha tocado en este momento no recibir, que nadie me responda y que nadie me abra, dice: aún así seguiré creyendo hasta la muerte. Y es ahí donde Job demuestra los galones de su fe. Y es ahí donde Satanás se queda sin argumento. Al principio del libro dice: ¿acaso ha creído de balde? Pero después de esta experiencia tiene que entender Satanás que la fe de Job era la más alta, la más excelente. Es la fe que se atreve a creer a pesar de no haber recibido lo que esperaba. Por eso a ti te digo, has sido incluido con Job, incluido con los héroes de la fe. En este capítulo, donde quizá nada entiendes, pero aunque nada entiendas, tranquilo, aquel que te ama con un amor infinito es el que te sigue tratando, es el que sigue obrando en tu vida. Por eso, descansa sabiendo que una es la norma de la fe, otra es la excepción de la fe. Y nosotros seguiremos creyendo en la palabra, pase lo que pase. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana mía.